cómo dirigirse a quienes los discursos, las políticas de género, la vitalidad del movimiento feminista le provoca esa reacción en contra de manera visceral que ha encontrado formulación política ya. Finalmente es la concientización. Aquí en México hablamos de la revolución de las conciencias y el presidente López Obrador dice algo que yo creo que es cierto. En México ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo, porque durante años nos tragamos la historia del neoliberalismo, de que los gobiernos no tenían por qué participar en nada, ni en la educación, ni en la salud, y que eso era un asunto del mercado. Nos tragamos la idea de que todo era un asunto de meritocracia y esfuerzo propio, y no de generación de las condiciones para permitir los grandes derechos. Y eso está cambiando, porque finalmente el neoliberalismo fracasó, por lo menos en América Latina, porque generó más desigualdad, generó más pobreza, y hay que seguir hablando de ello. No hay que dejar de hablar de ello, porque entonces también se regresa al pasado. Entonces es seguir hablando de ello, es seguir trabajando y diciendo sin temor cuál es nuestra posición y por qué esa posición es la mejor. ¿En qué sentido? Es un asunto de razón. Aquí tenemos una frase acuñada en la Cuarta Transformación que es por el bien de todos, primero los pobres. Y es cierto, el de arriba tiene que saber que mientras persistan las desigualdades va a haber violencia. Y en el caso de las mujeres es igual. En el caso de los grandes derechos de las mujeres es lo mismo. No porque haya un movimiento conservador que esté en contra de los derechos de las mujeres, nosotros nos vamos a callar. Al contrario, hay que decirle a las jóvenes, sigan luchando, qué bueno. Porque nunca más calladita te ves más bonita, nunca más. Porque nunca más que la mujer quede excluida de la participación política. Porque nosotros luchamos porque nunca más haya un feminicidio, porque nunca más haya acoso contra las mujeres. Ese nunca más tiene que ver con que la posición sea clara, directa, sin miedo y de seguir trabajando en la sociedad por ello. No porque la derecha empieza a criticar a los gobiernos progresistas, ahora nos vamos a desdibujar para darle gusto a quién sabe quién. No, al contrario. Las posiciones son claras y la posición tiene que ser y es mayor democracia, mayor igualdad, mayor fraternidad, en contra de la discriminación en cualquiera de sus formas y por la justicia social. Y eso tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, si avanza el conservadurismo, nosotros no nos echamos para atrás, nos vamos para adelante. Ese tiene que ser la idea. Porque no porque ahora se haya votado de manera en un país o en otro a favor del conservadurismo y en contra de los derechos de las mujeres, nos vamos a hincar. Hay que pararse y seguir luchando.